La Fiscalía General de la República inició las investigaciones en Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las autoridades sospechan que podrían existir más de 3 crematorios clandestinos en ese mismo predio. Colectivos de búsqueda hicieron jornadas de luto nacional en todo el país. Le están exigiendo a las autoridades que localicen ya a sus seres queridos. A unas semanas de que arranquen las campañas de candidatos del Poder Judicial, más de la mitad de los estados no tienen recursos. Esto podría comprometer la elección. Israel rompió el acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Acusaron a Hamás de no querer seguir liberando a más rehenes. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche, y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Ya son 9 días desde que 3 crematorios clandestinos fueron hallados por estos colectivos de búsqueda de Jalisco en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el mismísimo infierno en la tierra. Por dantesco que parezca, presuntamente estos lugares eran usados por el cártel Jalisco Nueva Generación para deshacerse de los cuerpos de decenas, si no es que cientos de sus víctimas. Como lo oye, un literal campo de exterminio. Hoy las autoridades federales iniciaron las investigaciones a través de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso e inició las primeras jornadas de análisis de la zona para determinar si existen o no más hornos enterrados. Las autoridades aseguran que la opción de tener más crematorios clandestinos en el mismo predio podría ser una realidad, debido a que el rancho tiene varias alteraciones en su estructura. La Fiscalía anunció que los trabajos de investigación se van a mantener diariamente y de forma indefinida para así poder presentar resultados a las familias. Es importante aquí mencionar que desde el viernes la Fiscalía de Jalisco ha nutrido su sitio web con los hallazgos de pertenencias encontradas en aquel lugar y les pide a los familiares de desaparecidos que los revisen para ver si es que llegan a reconocer alguno de estos objetos. Pero si es que se les ocurre hacerlo de manera presencial, es decir, llegar al predio, entonces ya ahí no les permiten la entrada para poder identificar al menos las pertenencias de sus seres queridos. Sobre este tema, los registros de Google Earth revelaron información muy importante o interesante de primer golpe. La construcción de este sitio en el terreno destinado comenzó en 2014. Y terminó en 2017, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Después, fue hasta 2019, ya durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que este sitio es que se convirtió en un campo de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Estuvo operando hasta enero de este año, cuando un colectivo de búsqueda lo localizó. Es importante mencionar que no se tienen registros satelitales de que este predio hubiera sido utilizado antes del 2014. Son simplemente informaciones, detalles que van saliendo a cuentagotas y que obviamente serán parte del rompecabezas que las propias autoridades tendrán que utilizar para deshebrar y para, pues, en realidad llegar al fondo de este caso. Frente al escenario, la presidenta anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda va a ser fortalecida y aclaró que se van a basar en 6 puntos para que este organismo pueda atender de forma inmediata las desapariciones. Mencionó que en su administración no van a construir una verdad histórica. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencia científica. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Búsqueda para dar con los responsables de estos crematorios clandestinos, hay quienes todavía han preferido tomar otro rumbo. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, cuestiona la veracidad incluso de las pruebas en el lugar y acusó a la oposición de haber montado una tragedia para atacar a la presidenta. Ya después de que estas palabras se hicieran virales, hoy salió a explicar lo que había querido decir. El tema del rancho Teyutlán, pues otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia. Pero yo no había pensado, a ver, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que las presunciones que dicen sean ciertas, pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo. La verdad es que están de intrigantes. Editaron, sacaron solo 26 segundos de la hora que hice para el golpeteo. Dicen que por lo menos debe haber 200 desaparecidos ahí, cuyos cuerpos fueron cremados. Bien, porque hay 200 zapatos. Luego, la Guardia Nacional tomó el lugar, eso no estaba. Después de estas declaraciones, la oposición también se pronunció al respecto. Por su parte, Noemí Luna, diputada del PAN, le pidió al gobierno federal que actúe en lugar de echarle la culpa al pasado. Y Alejandro Moreno, el senador del PRI, le mandó este mensaje al presidente del Senado. El problema está cuando la presidenta culpa del pasado lo que está sucediendo. Y si bien es cierto que no es un problema solamente de la actualidad, también es cierto que quien gobierna es ella. Y minimizando el problema de las fosas clandestinas, no lograremos encontrar una solución. Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo. Pero lo anterior pareciera ser apenas una muestra de la preocupante condición de seguridad de nuestro país. Apenas el fin de semana, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hicieron jornadas de luto nacional en distintas zonas de nuestro país. Una de ellas ocurrió en Palacio Nacional, en la capital, en donde los manifestantes se enfrentaron incluso a elementos de la policía capitalina porque querían romper la puerta de entrada a ese recinto. ¡Se hace indispensable! Presentación con vida y castigo a los culpables. En el Zócalo capitalino, los zapatos, tenis y veladoras se alinearon en vigilia este sábado. Cientos de ellos fueron colocados con dolor por madres y familiares de personas desaparecidas, como un grito silenciado de quienes aún esperan. La Plaza de la Constitución se convirtió en un espacio de lamento. Las fotografías de los desaparecidos pegadas sobre el cerco metálico que rodeaba Palacio Nacional se alzaron como una súplica hacia el gobierno. Tras la protesta pacífica y un posicionamiento de 8 puntos, las madres buscadoras exigieron la identificación y entrega digna de los restos de las personas que han sido localizadas en Teuchitlán, Jalisco, y en todo el país. México está de luto, pero por eso necesitamos de su sensibilidad y voluntad política. De pronto la paz se rompió. Un grupo de jóvenes se enfrentó a los policías al intentar retirar las vallas metálicas. Ya para el domingo en Nezahualcóyotl, de Estado de México, el eco de la misma lucha se escuchaba en un acto que formó parte de la jornada de 400 velas, 400 zapatos. Ahí, un centenar de personas se congregaron frente al Palacio Municipal para exigir justicia. Tenemos chicas desaparecidas desde hace 6, 7 años. La memoria de los desaparecidos se convirtió en un número frío que se repite en las estadísticas, pero las familias siguen buscando la voz que ya no pudieron oír. Se han convertido en sus propios investigadores. Con información de Ángel Álvarez y Manolo Hernández, Darwin Méndez. Al respecto, la presidenta señaló que las personas que hicieron los destrozos afuera de Palacio Nacional no pertenecen a los colectivos porque ellos se manifestaron de manera pacífica, así lo dijo. Las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha, es un grupo distinto.
quiénes son y todo, pues ya corresponde hacer las revisiones. Ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. Otros que se han conmocionado e incluso levantaron la voz por todo esto ocurrido en Jalisco fueron los integrantes de Caifanes. Durante su participación en el Vive Latino, proyectaron en la pantalla la canción Sin Miedo de Vivir Quintana para recordar así a las mujeres que han desaparecido en nuestro país. Así se vivió. A las mujeres que han hecho historia en este país por enfrentar, luchar por la dignidad, por la justicia, por la libertad de géneros. Y a ustedes hombres, hay muchos aquí, porque necesitamos hombres y menos machos. Dejamos el espacio a Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Que tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, donde a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada. Y mientras tanto, ayer la violencia también se apoderó de la frontera de Michoacán y Jalisco. Ahí, 5 elementos de las Fuerzas Armadas fueron asesinados después de ser emboscados por camiones tipo monstruo del crimen organizado. 24 horas después del incidente, las autoridades señalan al cártel Jalisco Nueva Generación como el responsable de estos hechos. Los ataques contra elementos militares iniciaron alrededor de las 6 de la tarde en el municipio de La Barca, Jalisco, donde integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados por hombres fuertemente armados cuando se encontraban vigilando la zona. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa a un grupo de sicarios que bajaba a bordo de 3 camionetas, entre las cuales había una equipada con un parapeto, desde el cual un sicario disparaba en contra de los militares con un fusil de alto calibre. Además, se difundió esta fotografía en la que se aprecia una camioneta tipo monstruo con al menos 2 sicarios en su interior. En los primeros ataques, 2 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados y tras su muerte se registraron varios bloqueos en el lado de Michoacán, mientras que las balaceras se extendieron por los municipios de Yerécoro, Zamora y Tanguato. ¡Apoyo, apoyo, apoyo! Necesitamos apoyo aquí en la entrada de Tanguato. Nos tienen una pinche camioneta. Nos agredieron a la 45. Estamos en la entrada de Tanguato, ayuda, ayuda. Nos volteamos y nos tienen aquí, estamos en agresión. Más tarde, un grupo de sicarios lanzó ponchallantas contra un camión militar que se dirigía a prestar apoyo, y cuando los soldados se bajaron a cambiar un neumático, fueron emboscados por hombres armados. El camión quedó a un lado de la carretera con múltiples impactos en el parabrisas. Son células de la delincuencia organizada que tenemos bien ubicadas. Entre ellos está precisamente una de estas células comandadas por una persona que fue liberada por un juez federal en días pasados. Sin embargo, también fueron detenidos 4 sicarios que llevaban chalecos antibalas con la leyenda El Tío Laco, apodo con el que es conocido Heraclio Guerrero Martínez, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación del municipio de Tanguato, y que apenas en enero realizó una fiesta para Nemesio Oseguera González, el Mencho. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Gracias, Emir Castañeda. Al mismo tiempo, en Salamanca, Guanajuato, 7 jóvenes fueron asesinados, entre ellos 2 menores de edad. Las víctimas estaban conviviendo cuando de pronto un grupo de sicarios llegó hasta el lugar y disparó contra ellos. Hoy en la mañana, la parroquia de la comunidad informó que los 7 jóvenes asesinados formaban parte de un grupo juvenil de la congregación. Y por su parte, la Fiscalía del Estado anunció que ya está investigando los hechos para dar con los responsables. Aquí sería muy importante mencionar que desde que empezó este año, Guanajuato ha sido el escenario de más de 10 masacres. 10 masacres, y recordando que la semana pasada Lidia Denise García, la gobernadora de Guanajuato, se reunió con la presidencia para plantear una nueva estrategia de seguridad en ese estado, y además una visita de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, además de Ricardo Trevilla, el secretario de Defensa. Vamos a otros temas. La Secretaría de Seguridad detuvo a Francisco Javier N., alias El Veterano, integrante de la Mara Salvatrucha y uno de los 10 prófugos más buscados del FBI.
Omar García Harfuch, secretario de esta dependencia, informó que este hombre fue capturado en Baxla, en Veracruz, y está acusado en Estados Unidos de delitos como conspiración, narcoterrorismo, conspiración de crimen organizado y conspiración para traficar extranjeros. Ahora será trasladado a la Ciudad de México para que sea deportado y las autoridades de Estados Unidos determinen cuál será el proceso que enfrentará. Bueno, déjeme actualizarlo ahora sobre el proceso de la elección al Poder Judicial, porque estamos a pocos días de arrancar campaña. A pesar de que este junio 19 los estados pues van a tener que renovar a sus jueces y ministros locales, 12 de ellos le informaron al INE que no tienen ni un peso para organizar y realizar las elecciones. Aquí los detalles. De las 19 entidades que renovarán su poder judicial local este año, 12 reportan que no tienen ni un peso para organizar la elección. Un informe del INE revela que en cada entidad la crisis varía, pero en algunas es mucho más grave. Solo el Estado de México y Sonora fueron consentidos por las autoridades, que no solo les aprobaron cada peso, sino que incluso ya se los entregaron. Otras 5 entidades recibieron respuesta parcial e insuficiente. Las 2 entidades que no han recibido respuesta y que por lo tanto cuentan con 0 pesos son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De este paquete, Chihuahua y Tamaulipas arrancan campañas el 30 de marzo, 2 semanas y sin dinero para hacerlo. Colima es otra entidad que comienza campañas en 2 semanas y enfrenta doble crisis. Tuvo un recorte extremo anual y opera con 35% del dinero que requiere para su operación básica. Así, con incertidumbre financiera y con el tiempo encima, las autoridades electorales tienen que cumplir la obligación constitucional de renovar los poderes judiciales locales. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Mientras tanto, ya no solo la oposición critica los perfiles que van a aparecer en las boletas, ahora los mismos morenistas están ya cuestionando que hay perfiles no aptos. Un ejemplo de esto es el diputado local de la Ciudad de México, Alberto Martínez, quien culpó a los comités de evaluación por haber avalado a este tipo de personas que no están, digámoslo, pues bien entrenadas para esto, y dijo que el pueblo sabio sabrá elegir aún así y dejará fuera del Poder Judicial a esos perfiles. Y créanmela, el pueblo no es tonto, Hoy el pueblo está más politizado. El pueblo de México ya es uno de los pueblos más politizados, ya más metidos en el tema del asunto público, y la propia gente va a detectar precisamente esos casos tan aberrantes que estamos viendo que no deberían hacer candidatas o candidatos, que ahí vemos violentadores. Va a ser la gente quien decida precisamente si esas personas lleguen a ser titulares de un órgano jurisdiccional en el Poder Judicial. Antes de irnos a un corte, ponga atención, por favor, porque el gobierno de la Ciudad de México ya reportó que hay una calidad del aire mala el día de hoy. El sistema de monitoreo atmosférico de la capital informó que la presencia de estas partículas podrían afectar en la salud de nosotros como habitantes, por lo que pues está pidiendo que no se realicen actividades físicas al aire libre. Se espera que en las próximas horas el reporte cambie y pudiera regresar a ser regular. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, Donald Trump desclasificará todos los documentos relacionados al asesinato de John F. Kennedy. Le cuento a partir de cuándo será. Volvemos.
Israel rompió el acuerdo de paz con Hamás para mantener un alto al fuego en la Franja de Gaza. Todo inició cuando las fuerzas israelíes comenzaron con el bombardeo en la zona centro, porque presuntamente Hamás se había negado a liberar a rehenes y a mantener el diálogo entre ellos. Este ataque provocó ya la muerte de más de 200 personas, entre estos menores de edad. Se espera que en las próximas horas esta cifra pudiera aumentar. En otros temas y al mismo tiempo, hoy Donald Trump anunció que mañana va a hacer públicos los 80,000 archivos inéditos sobre el asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy. El republicano adelantó que todos los documentos van a ser publicados sin ningún tipo de censura para que los estadounidenses puedan conocer más del caso. Aquí sería importante mencionar que en estos últimos años el gobierno estadounidense ya había desclasificado algunos documentos sobre el asunto. En 2022, año de la última publicación, la Comisión Warren había determinado que el asesinato de Kennedy fue cometido por un ex francotirador de los Marines y que actuó solo. Sin embargo, estos nuevos documentos podrían revelar datos también muy importantes. Tomorrow, announcing and giving all of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this. And I've instructed my people that are responsible, lots of different people, put together by Tulsi Gabbard, and that's going to be released tomorrow. Bueno, y hablando de Estados Unidos, pero en otro aspecto completamente distinto, el Pentágono desplegó a el destructor USS Gravely. Es un navío diseñado para interceptar misiles balísticos y fue desplegado en el Golfo de México. De acuerdo con las Fuerzas Armadas estadounidenses, esta acción forma parte de un operativo para proteger la frontera sur que conecta con México. Claro, aquí habría que decir que este destructor ha sido usado por Estados Unidos en Medio Oriente, específicamente en el Mar Rojo, para derribar misiles de los rebeldes hutíes, y que ahora estamos en este contexto complejo en el que obviamente se ha hablado del crimen organizado como de los cárteles y precisamente la interferencia que podría haber por parte de los Estados Unidos para ayudar en materia de seguridad en nuestro país. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí caben dos todavía. ¡Vamos! Aquí nomás. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá adentro. Aquel está más. Ahí está la otra que había, ahí está la otra. Esto que tiene en pantalla ocurrió hace unas horas en Honduras. Un avión se desplomó e impactó en el mar. De acuerdo con los reportes, la aeronave tenía como destino La Ceiba, sin embargo, de manera repentina falló y provocó este accidente. Las autoridades reportaron que al menos 6 de las 18 personas que viajaban a bordo murieron. Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte de Venezuela confirmó el accidente aéreo y dijo que ya investigan cuál pudo ser la causa de este desplome. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en nuestra versión impresa. Tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con nuestro adelanto de todos los días de la edición nacional de Milenio Diario y vamos con lo que tenemos mañana en la edición de este martes. Y arranco con una nota que llevamos el día de hoy. Ya la presentamos hace unos instantes con mi compañero Alejandro Domínguez y mañana tendremos mayores detalles ahí en la edición impresa sobre cómo la Fiscalía de Jalisco tiene en la mira a un personaje en particular que estaría detrás de varios de los campos de adiestramiento y exterminio que operan en Jalisco. Me refiero a Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo o El 90. Esta es una de las líneas de investigación de la Fiscalía Jalisciense, ya le fue entregada a la Fiscalía General de la República y este personaje estaría detrás ahí de la operación y de la organización de varios de estos campos. Hay que leer esta nota, los invito a ver parte de lo que tenemos ahí en la edición de mañana y también los invito a ver un reportaje muy interesante de nuestro compañero Rubén Mozo sobre cómo el gobierno federal está apretando el contrabando chino en distintas partes del país. Ya lo hemos visto en las últimas
últimas semanas, Pau, varios operativos para frenar la entrada de mercancía ilegal, mercancía pirata que viene desde China. Y en más del tema de China, Pau, los invito a leer una nota que llevamos, porque el gobierno federal también está haciendo a gran escala una serie de operativos para frenar la entrada de importaciones chinas que están afectando a la industria nacional. ¿Esto por qué? Porque las acusa básicamente de estar siendo una competencia desleal. Estamos hablando de varios procedimientos administrativos de la Secretaría de Economía en contra de importaciones de bobinas de papel aluminio, también de acero, también de ollas de presión, de distintos productos que están entrando en nuestro país de manera legal, quizás, pero no de manera justa, no de manera que esté establecida dentro de lo previsto en los tratados comerciales. Hay que leerlo para ver también cómo México está levantando algunas barreras a los productos chinos. Parte de lo que tenemos en nuestra edición de este martes, Pau. Que tengas muy buena noche. Imperdible. Gracias, Víctor Hugo. Michelle. Oiga, y para irnos bien y de buena, hacer un esfuerzo por reconocer a las mujeres de la cultura purépecha, el Festival Quinchecua, que se lleva a cabo en Michoacán, homenajeó a 7 de sus representantes. En este evento destacaron las habilidades que cada una de ellas posee en ámbitos como el arte, la música, el baile y por mantener vivas las tradiciones de sus culturas en las nuevas generaciones. Justamente las autoridades lo que destacan es que gracias a ellas los jóvenes podrán apreciar estas tradiciones desde otro enfoque.